Dale. Muy buenos días, compañeros que decidieron participar en este nuevo curso del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este nuevo curso denominado Generalidades sobre Derechos Humanos. Sean todos de verdad bienvenidos a la primer clase. En esta oportunidad, pues el curso estará a cargo de la licenciada Ana Chacón, mi persona, y del licenciado Carlos Morales. Estamos muy contentos, muy satisfechos de poder desarrollar este curso con ustedes. Esperamos que juntos podamos aprender. El objetivo del curso, pues, es que todos podamos desarrollar nuevos términos, podamos recordar contenidos y ya se pasó por las aulas universitarias que seguramente en su momento, pues, se vio y que podamos de alguna manera ir complementando todo lo que equivale a los derechos humanos. Por supuesto, este es un aprendizaje mutuo porque nosotros aprendemos al momento de preparar las clases y ustedes también aprenden al momento de recibirlas. La primera clase va a ser una clase introductoria importante para quienes todavía no han empezado pues su paso por la universidad, porque de alguna manera les va a permitir comprender términos que durante el resto de la clase pues se va a seguir utilizando y por eso es muy esencial que puedan entender este primer tema. Por supuesto, adicional a la clase vamos a compartirles algunas instrucciones. Me voy a permitir compartirles pantalla para que sea más fácil para ustedes poder comprender. Un momentito, por favor. Un momento. Carlitos, ¿tú puedes ayudarme a compartir pantalla? No me aparece. Mándame la diapositiva, las tengo yo. Sí, están en Windows, por favor. Un momentito. Bueno, en lo que se comparte en la pantalla, pues recordarles nuevamente que esta es la primera clase. Es una clase introductoria que les va a permitir a ustedes pues evaluar qué tan familiarizados están con los temas y por supuesto no se preocupe si esta primera clase para ustedes tiene algún nivel de dificultad, pues el objetivo es que durante cada clase, cada nuevo tema, pues se facilite para ustedes todo el contenido y al momento en que terminemos el curso, ustedes puedan estar seguros y puedan manejar el tema con mayor familiaridad a como lo iniciamos. Y bueno, ahora sí, por favor, la presentación de PowerPoint. Bueno, como les había indicado, el curso se llama Generalidades sobre Derechos Humanos. Es un curso que está a cargo tanto de mi persona, la licenciada Ana Rosario Chacón Orellana, y del licenciado Carlos Morales Cojulún. Siguiente diapositiva, por favor. Y en este momento le voy a dar el tiempo al licenciado Carlos también para que pueda presentarse y pues puedan conocerlo un poco más. Buenos días, estimados compañeros. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Iniciamos un nuevo curso, gracias a Dios, en el sentido de un nuevo programa de cursos libres en la que vamos a poder analizar temas como son el tema de generalidades sobre derechos humanos. Mi nombre, como ya saben, es Carlos Morales Cojulún. Yo soy abogado y notario, egresado del Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente cuento con cierre de pensum de la materia de Derecho Penal del Departamento de Estudios de Posgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario Occidente. Y me gustan mucho estos temas y que hemos tenido la oportunidad y que agradezco desde ya el espacio a la licenciada Ana Rosario
para acompañarla dentro de del desarrollo de este curso, ya que es uno de los temas álgidos dentro de nuestra vida cotidiana toda vez, de que estamos viviendo un tiempo de cultura de derechos humanos y en este sentido ahorita se están empezando a aplicar muchas cuestiones que vamos a ir viendo en los diferentes temas que tenemos preparados para usted y que les pedimos mucha atención en ese sentido. Dejo en este caso el uso de la palabra a la licenciada para que pueda continuar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Por favor, regresemos a la presentación. Y bueno, pues también me toca ahora presentarme. Como les había indicado al inicio de la clase, mi nombre pues es Ana Rosario Chacón Orellana. Soy egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con los títulos de abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente me encuentro fuera del país, pero pues siempre sigo bastante relacionada con el tema de la docencia dentro de la universidad. Es algo que me apasiona muchísimo. Y principalmente, pues elegir este tema sobre los derechos humanos es algo que también reconforta mucho porque mi preparación profesional al terminar la universidad ha sido bastante arraigada al tema de los derechos humanos principalmente. Tengo un triple máster y pues el triple máster, el primer parte o la primera esencia del triple máster es un triple máster en derechos humanos, derecho internacional y cooperación internacional. Entonces, de alguna manera, se complementa muchísimo. Es un contenido que me apasiona, con el que me siento bastante familiarizada y poder compartirlo con ustedes, pues también de alguna manera me ayuda a poder cumplir con el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que nos lleva a enseñar aquello que nosotros hemos ya aprendido, ir y enseñar a todos. Y bueno, ahora pues que ya nos conocen, ya saben pues quiénes somos, por qué vamos a estarles apoyando en este curso, vamos a proceder con las instrucciones. Por favor, siguiente diapositiva. El curso se imparte todos los martes a las 11 de la mañana. Es muy importante que se puedan conectar en la hora establecida por el tema de la asistencia. Como ustedes saben, el programa de cursos libres pues imparte o prepara cursos de manera gratuita, pero se tiene que cumplir algunos requisitos para que ustedes al terminar el curso puedan adquirir su diploma. Y aunque se los voy a explicar más adelante, uno de los puntos esenciales es la asistencia. Y la asistencia se valida únicamente cuando la persona la completa en el horario de la clase. Por eso el curso se imparte los días martes a las 11 de la mañana y es importante que puedan conectarse. Aparte del día y de la hora del curso, tienen que saber que vamos a impartir las clases a través de dos formas y justamente pues hoy están viendo una de ellas. Primero vamos a tener las clases en vivo. Estas clases que vamos a impartir pues específicamente en el día y en la hora que ya se les indicó, donde ustedes van a poder conectarse a través del link de Google Meet para que puedan recibir su curso y vamos quizá a poder interactuar un poquito más. De esta manera vamos a poder conectar también más con los temas, pero también van a haber otras circunstancias donde tendremos clases pregrabadas, o sea, clases donde ustedes van a ingresar a un link que nosotros les vamos a compartir y van a poder ver el desarrollo de la clase. Las clases pregrabadas tienen la misma calidad en contenido que las clases en vivo, únicamente que a veces tenemos que optar por esta segunda medida en situaciones concretas cuando tenemos alguna responsabilidad laboral que nos impide poder conectarnos en vivo para explicarles el tema. ¿Cómo conectarse si es una clase en vivo? Para conectarse a las clases en vivo, nos tenemos que ir a la primer publicación que ustedes encuentran en sus secciones. Cada uno de ustedes que hoy está conectado está dentro de una sección. En esa sección hay una primera publicación donde van a encontrar el link para las clases en vivo.
Cuando es una clase en vivo, únicamente tienen que buscar esa primera publicación e ingresar a ese link. No se va a generar un link por cada clase en vivo. Es el mismo link, por lo cual, pues es más fácil para ustedes poderse conectar. Si durante el curso compartimos demasiadas publicaciones y llega a ser un poco difícil para ustedes estar buscando la primera publicación porque va a estar hasta el final, lo que sí podemos ir haciendo es, digamos, volver a compartir ese link para que ustedes lo tengan con más facilidad y puedan acceder a él de una manera más rápida. Pero en general, si guardan ese link, pues es el mismo para todas las clases en vivo. Ahora bien, ¿cómo conectarse si la clase es grabada? En este caso, pues no se van a juntar al link de Google Meet que ya se les compartió, sino que nosotros en una publicación independiente vamos a compartirles el link de la clase para que puedan verla. No se preocupen, no va a haber un desorden en el que ustedes van a tener que adivinar si es una clase en vivo o si es una clase pregrabada. Eso no va a pasar. Nosotros con anticipación vamos a explicarles. Lo ideal es que nosotros los lunes pues les expliquemos cómo va a ser la clase del martes para que ustedes puedan conectarse conforme a lo que corresponda esta semana. Nuestro objetivo es que la mayoría de las clases puedan ser en vivo, pero si se da alguna circunstancia donde tengamos que grabar, se los vamos a advertir. Siguiente diapositiva. Ahora bien, como les decía al inicio, sobre que el curso se imparte los martes a las 11 de la mañana, tenemos que hablar sobre el tema de la asistencia. La asistencia es obligatoria. Obligatoria porque es uno de los requisitos esenciales para que puedan ustedes adquirir su diploma. No el único requisito, quiero aclarar, porque durante el curso se van a realizar una prueba corta y un examen final y ese punteo pues también es parte de que ustedes puedan adquirir el diploma, pero la asistencia juega un punto bastante importante. Entonces tienen que completarla siempre dentro del horario de clases. Si nuestra clase es un martes a las 11, no pueden completar asistencia un miércoles, un martes a las 7 de la noche. Es fuera del horario del curso. ¿Cómo se registra la asistencia? En esa primera publicación que yo les menciono en la diapositiva anterior, donde encuentran el link para conectarse a las clases en vivo, también está el link para la asistencia. La asistencia es el mismo link, únicamente tienen que ingresar a él y completarlo cada martes a las 11 de la mañana. Siguiente diapositiva. Aquí les pongo capturas de cómo se ve esa primera publicación. Esta primera publicación que aparece en cada sección dice, comparto enlace de Google Meet. Ese enlace, como les dije en la diapositiva segunda o tercera, es con relación a las clases en vivo. Y después dice, comparto enlace de asistencia. Obligatorio llenar la asistencia para tener derecho a su diploma de participación. Y vemos el segundo link que es para la asistencia. Ambos links durante todo el curso son los mismos. Únicamente tienen que saber llegar a la primera publicación y poder acceder a ellos. Si ustedes dan clic al segundo link, el de la asistencia, les va a aparecer, pueden ver la segunda imagen, lo siguiente. Asistencia, curso, generalidades sobre derechos humanos. Y dice llenar este formulario solo en periodo de clases o bien al finalizar la misma. Es obligatorio llenar el formulario para tener derecho a su diploma de participación y a ustedes completan los datos que ahí les solicitan. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ya tenemos claro que la asistencia es importante y es obligatoria porque es uno de los requisitos para que ustedes puedan acceder a su diploma, pero bien, ¿cómo se aprueba el curso ya en su totalidad? Primero tenemos un punteo final. Tomando en cuenta la prueba corta y el examen final, ustedes tendrán que tener como mínimo 61 puntos.
La primer prueba corta que nosotros realicemos va a tener un valor de 40 puntos, mientras que el examen final va a tener un valor de 60 puntos. La prueba corta, como el examen final, únicamente puede realizarse en la fecha y en el horario que se les va a indicar. No podemos realizarla otro día. Entonces es importante que puedan tomar en cuenta y más adelante se les adjuntarán las fechas cuando corresponde para que puedan realizarla y de esa manera puedan llegar al punteo mínimo. Lo ideal es que sea más, por supuesto, pero bien, al punteo mínimo de 61 puntos. Si ustedes lastimosamente no hacen la prueba corta que tiene un valor de 40 puntos, aunque en el examen final ustedes sacaran 60 puntos, no estarían llegando a la nota mínima que es de 61. Así que tienen que hacer ambas. Punto número 2. Adicional al punteo final, también se deberá cumplir con el requisito de asistencia. ¿Qué pasa si no se pueden conectar? Solamente serán toleradas 2 inasistencias como máximo. El curso es un curso corto, un curso únicamente en el que deben conectarse una vez a la semana, un curso bastante puntual donde buscamos pues resaltar lo más esencial de los derechos humanos y si ustedes la mitad del curso no se conectan, no van a aprender. Entonces, únicamente se toleran 2 inasistencias. Siguiente diapositiva. Fechas importantes a considerar. Primero, pues hoy, 25 de agosto, nosotros iniciamos nuestra primer clase. Desde hoy, la asistencia ya es importante. Si alguna persona no se pudo conectar hoy, pero sí empieza a conectarse la siguiente semana, ya hoy se le cuenta como una inasistencia. Así que desde hoy tienen que completar la asistencia. ¿Cuándo la pueden completar? Durante la clase o finaliza la misma. Ustedes van y completan su asistencia para que quede registrado. Pero la asistencia empieza a contar desde hoy. La primera prueba corta corresponde al 22 de septiembre. Ese día sí tenemos clases. No significa que únicamente se van a conectar, hacen la prueba y se van. No, no, no. Ese día ustedes hacen su prueba corta, llenan su asistencia y se conectan a su clase. Vamos a intentar que no sea una clase demasiado extensa para que no vayan a tomar demasiado tiempo, pero sí tenemos que dar contenido porque reitero, las fechas pues no son demasiadas, los temas son muchísimos, pero hemos intentado tomar lo más importante, pero tampoco podemos desperdiciar demasiado tiempo. Así que ese 22 de septiembre tienen su primer prueba corta y una clase. ¿Qué va a venir en esa primera prueba corta? Todo lo que miren del 22 de agosto a la semana previo de la prueba corta. Obviamente la clase del 22 de septiembre no va a venir en la prueba corta porque es un tema nuevo, pero sí lo que nosotros les expliquemos una semana antes. El examen final. El examen final es el 27 de octubre. Ese día, como entendemos que se va a sentir pues una presión más profunda porque ya es el examen, son 60 puntos, pues solamente se va a hacer el examen, pero mucho ojo. ¿Qué viene en ese examen final? Todo el contenido que se haya visto hasta ese momento. No es que se empiece a evaluar lo que se mire después de la prueba corta. No, en el examen final viene absolutamente todo el contenido. Pero bien, no significa que habiendo hecho el examen final, el curso haya terminado. La finalización oficial del curso es el 10 de noviembre. Después del examen final, continúan las clases. Si mal no recuerdo, vamos a tener todavía 2 clases más, así que yo les recomiendo que se conecten porque la asistencia sigue teniendo validez. Y si ustedes hacen su examen final, pero no se conectan en las últimas clases y lastimosamente ya habían tenido otra inasistencia antes de esas, van a quedarse sin cumplir el requisito de asistencia. Y aquí es algo muy importante.
Yo les estoy remarcando mucho en esta presentación cómo ustedes deben de actuar, digamos, con el tema de la asistencia y del punteo para adquirir el diploma de participación en el curso. Pero ustedes no tienen necesariamente que conectarse únicamente para adquirir un diploma. Miren, un diploma es muy bonito, es demasiado motivacional, inspira bastante, pero al final no deja de ser un papel. Lo que importa es lo que ustedes van a aprender en el curso. Lo que importa es lo que ustedes van a estudiar, van a analizar, van a cuestionar. Eso es lo importante. Entonces, no importa que el examen final sea el 27 de octubre, pero después tengan que seguirse conectando. Felicidades, van a tener todavía más temas para analizar y para aprender. Y al final, lo que importa es eso. Un papel puede sostener muchísimo, pero si ustedes no defienden lo que ese papel dice, lo que ese diploma dice, se queda sin ningún valor. Entonces, el objetivo tiene que ser aprender, no solo recibir el diploma. Siguiente diapositiva. Ahora bien, tenemos todavía más instrucciones. Ya hablamos sobre la asistencia, sobre las fechas importantes, hablamos sobre el tema de los puntos. Ahora vamos a hablar sobre el contenido. En cada clase nosotros vamos a preparar una presentación. Entonces tenemos que hablar cómo se va a llegar a compartir esto. Primero, para que ustedes puedan estar tranquilos si durante una clase no tuvieron buena señal, no pudieron conectarse todo el tiempo por alguna circunstancia, pero igual completaron asistencia, que eso es muy importante. No se preocupen, cada clase será debidamente grabada. Si la clase es en vivo, igual se va a grabar, porque lo que nosotros queremos es luego compartirles un link con la clase para que puedan ingresar y puedan ver la clase las veces que ustedes necesiten para que puedan pues recordar el contenido, si tuvieron problemas con su señal, puedan volverla a escuchar. O sea, ese es el objetivo. Entonces, independiente si es una clase en vivo o es una clase grabada, siempre se les va a adjuntar un link para que puedan repetir la clase. Si es una clase grabada, pues es más fácil porque es el mismo link al que van a ingresar para poder ver la clase. Cuando son las clases en vivo, cuando estas finalicen, nosotros ya sea ese mismo día o al día siguiente, les vamos a compartir el link para que puedan ver la clase pues que se tuvo antes. Previo a la prueba corta o al examen final, se les va a compartir las presentaciones en cada sección. Como se les va a estar adjuntando el link con la clase grabada para que puedan verla y repetirla constantemente, vamos a compartirles las presentaciones previo a cada examen. O sea, antes de la prueba corta, nosotros vamos a subir a las secciones las presentaciones para que las tengan también directamente. Pero reitero, no solamente se conformen con, ellos van a subir las presentaciones. Nosotros durante la clase exponemos más, hablamos más del tema. Una presentación no abarca todo el contenido. Nosotros intentamos explicarles, ponerles ejemplos, cosas que directamente la presentación no les va a resolver. Entonces es importante que puedan ver las clases. Es posible que previo a la prueba corta o al examen final adjuntemos ejercicios opcionales para que puedan estudiar mejor. En otros cursos que he impartido, pues ya he hecho esta modalidad, les preparo algunos ejercicios para que ustedes pues puedan concentrarse. No significa que únicamente vayan a estudiar lo que digan los ejercicios, pero sí les ayuda a que puedan pues familiarizarse con el examen, con la prueba corta, y a que no estén muy nerviosos. Miren, el objetivo no es que se asusten, sino que ustedes puedan medir si realmente están comprendiendo los temas. Si encontramos material complementario a las presentaciones, pues se los vamos a poder compartir, pero este material va a ser voluntario, o sea, no va a evaluarse. Digamos que hoy se hable sobre un tema en específico, vamos a tener una clase más adelante sobre la ONU, y si yo encuentro un documento, un PDF con información sobre la ONU que se las quiera compartir, yo se las voy a subir a las secciones, pero ya va a quedar a criterio de ustedes si lo quieren leer
es un documento que seguramente les va a proporcionar muchísima más información, pero eso no significa que vaya a entrar como contenido a evaluarse. Es un contenido adicional y su lectura es voluntaria. Por supuesto que si les compartimos material, yo les recomendaría que lo lean porque el objetivo es que puedan aprender y puedan adquirir más conocimientos. Siguiente diapositiva. Ahora bien, instrucciones durante la clase. Cuando la clase sea en vivo, que se ingresen al link de Google Meet, las dudas van a escribirlas en el apartado de comentarios o chat. Si no estoy mal, se llama chatear con todos. Ustedes ahí pueden escribir sus dudas. El objetivo de estas instrucciones es que pueda prevalecer el orden durante las clases. Entonces, ustedes en el chat escriben las dudas y cuando finalice la clase, el docente que esté a cargo, ya sea el licenciado Carlos o mi persona, vamos a ingresar al chat, vamos a ver las dudas y vamos a tomar las más relevantes, las que pueden ser pues de interés para todos y a resolverlas. Esto no significa que el resto de sus preguntas no sean relevantes. Si nosotros consideramos que por falta de tiempo no se pueden resolver todas, vamos a escribirles un correo con la respuesta, o bien si ustedes, no sé, hicieron una pregunta, nosotros no la hemos leído y ustedes se quedan con esa duda a pesar de las otras dudas que se resolvieron. Yo en un mensaje que les adjunté previo a esta clase, les compartí 2 correos donde ustedes pueden adjuntarnos sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos también a resolver. Entonces, como dice la presentación, las dudas se escriben en el apartado de comentarios, o sea, el chat de la reunión, y se elegirán las preguntas más importantes durante la clase o al final de la misma y al final de la misma, pues se van a responder. El resto de las dudas podríamos, si consideramos que son relevantes, ser contestadas por medio de correo electrónico. También podrán compartirnos sus dudas por correo electrónico también y nosotros con gusto vamos a resolverlas. Lo importante es que no se interrumpa la clase para poder tener el orden. Si nosotros estamos explicando un tema que es difícil, que lleva bastante concentración, yo entiendo que se les va a generar dudas, entonces vayan al chat, escriban las dudas, pero no interrumpan la clase, porque para otras personas también es un tema complicado y cuando se interrumpe la clase para mezclarlo con dudas, se vuelve demasiado desordenado, se pierde el hilo del tema, se pierde el orden, se pierde todo lo que ya se había estructurado antes y prácticamente se tiene que retomar la clase desde el inicio para que el resto de los compañeros no queden perdidos con la información. Entonces, lo único que nosotros como docentes del curso les pedimos es que no interrumpan las clases, sino que las dudas las compartan por escrito. Siguiente. Ahora bien, cuando la clase sea grabada, como el día de hoy, que el contenido pues se les va a adjuntar, la clase se les va a compartir a través de un link, no significa que no vayamos a poder resolverles sus dudas. Ustedes de igual manera nos pueden enviar sus dudas por correo, pues así va a ser más ordenado, pero también en el canal de YouTube donde ustedes vayan a ver la clase grabada, pueden en los comentarios adjuntar sus dudas y va a haber un docente encargado de poder estar revisando y de poder también estarles apoyando con las dudas si lo considera pertinente a través de los comentarios. De ninguna manera significa que ustedes, es que es una clase grabada, nadie va a estar pendiente de nosotros. Claro que no. Independiente que sea una clase grabada, siempre va a haber un docente que esté conectado, pendiente de la clase, pendiente de ustedes, para irles ayudando a resolver sus dudas. Siguiente. Y bueno, como les dije al inicio de la clase, nos alegra muchísimo poder contar con ustedes en este curso. Juntos seguramente vamos a aprender muchísimo. Y ya que hemos terminado la parte de las instrucciones, les cedo el tiempo al licenciado Carlos Morales, quien está a cargo de la primer clase de hoy. Él les va a compartir el primer tema y pues ya yo tendré el honor de poderles apoyar la siguiente clase, pues ya para seguir avanzando con el contenido.
Me dio mucho gusto saludarlos, presten muchísima atención. La clase de hoy, como les dije, es muy importante porque va a permitir tener las bases para los términos que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Licenciado Carlos, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto poderle saludar nuevamente en esta clase. Es relevante hacerle ver el espacio en el que este es uno de los temas más bonitos que pudiéramos haber encontrado con la licenciada Ana Rosario, porque me pongo a pensar qué es lo que pasa en la actualidad como dentro de nuestro ámbito como eh, abogados, como personas en general, como sociedad en general, recordando que existen derechos humanos. El problema que tenemos en este país es de que no estamos muy informados y creo que esta es la función principal de los cursos libres universitarios. Si ustedes se han dado cuenta, se ha hecho la publicación correspondiente para que todas las personas que estén interesadas, que agradecemos a ustedes su asistencia dentro de nuestro percurso, puedan conocer un poquito más sobre cómo funciona el espacio de los diversos temas que tenemos a bien poderles compartir. El día de hoy me toca a mí relacionarles un tema importante que es la definición de derecho. Tal como ha pasado durante todos los cursos libres, donde he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de compartir con la licenciada Ana, hemos tomado en cuenta que nuestros cursos tienen que ir de lo general a lo particular. Y nuestro curso no es únicamente hablar sobre las generalidades sobre derechos humanos únicamente, sino que también debemos tomar en cuenta de que cuáles son los derechos como nosotros manejamos, tanto desde los derechos civiles y políticos en este sentido, los derechos económicos, sociales y culturales y los de tercera generación que existen dentro de los derechos humanos. Obviamente esta clase es una clase bastante sencilla, bastante tranquila, en el sentido de que vamos a ver cuestiones que se corresponden a diversos temas. En generalidad vamos de derechos humanos y después vamos a ver ya cuestiones muy particulares que en su momento la ciudadana va a ampliar. Esta son una pequeña introducción, una forma de dar un buen inicio al curso. Ya como ya platicado, desde estas diapositivas que vamos a tener a bien analizar, ya vienen la duda de las definiciones que les puedan servir para el debido curso e ir analizando. Ya les ha comentado las instrucciones, incluso dentro de Classroom ya encuentran nuestros correos electrónicos, pueden irnos comentando las dudas que pudieran tener y con mucho gusto vamos a compartir ese espacio. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver qué es el derecho, las definiciones de derecho, la clasificación de derecho en una forma generalizada. No nos vamos a meter a cuestiones que se ven en la carrera como tal, pero sí que nos van a servir para ir encontrando dónde es que se encuentran los derechos humanos. Qué son los derechos humanos y su clasificación, toda vez de que la siguiente clase ya es relacionado al tema un poco más extenso y es únicamente lo que queremos llegar. ¿Cómo podemos plantear el tema del derecho? ¿Se acuerdan ustedes, compañeros, de que nosotros desde pequeños se nos ha dicho no matará, no robará, no? Tenemos todos derechos, además de las obligaciones que nos provee en ese espacio los mandamientos? ¿Y cuáles son esos derechos? El derecho inherente a la vida, tenemos derecho a una propiedad, pues la propiedad privada como la conocen dentro de la Constitución, tenemos derecho a que se nos respete nuestra propia dignidad. Entonces, ¿cómo se genera el derecho en sí? Recordemos que los derechos desde el inicio fueron planteándose desde un punto de vista meramente social como tal, en forma moral, en el que espacio del todo no eran reglas escritas, sino que empezaron a aparecer las distintas normativas desde el punto de vista civil, penal, administrativo, pero que todo nos va relacionando a que vamos a buscar una convivencia entre la sociedad, entre las personas también. ¿Y a qué quiero llegar? Vamos a poner un ejemplo tan pequeño. ¿Ustedes se recuerdan del tema de la ley del talión? Es una de las primeras normas penales desde mi punto de vista, en la que es necesario analizarlo ahorita
para decir qué derechos tenemos nosotros, así como nosotros tenemos un derecho a que se nos respete nuestra vida. En ese momento la forma de resarcir el daño era aplicando el derecho a hacerle daño a otra persona. Ahí es donde se va aplicando cuál es la resolución de conflictos que en algún momento busca solucionar el derecho. En este sentido, así se han ido generando las normas. Los 12, en este caso, las dos tablas de los 10 mandamientos de Dios, en este caso que se fue dada a Moisés, nos recuerdan también cuáles son nuestras obligaciones para con Dios, pero también los derechos que tenemos. Tenemos que, así como Dios nos ama a nosotros, nosotros tenemos que también generar ese espacio del amor hacia el prójimo. Vamos a respetarlo con todas sus fuerzas. Independientemente de lo que haya hecho la otra persona, vamos a respetar a las personas por ser personas. Lo mismo sucede con las diferentes normativas que con el tiempo han ido creando. ¿Por qué en Guatemala en este momento existe normativa que va a proteger los derechos humanos? ¿Por qué tenemos delitos? ¿Por qué existe la forma de cómo proteger la propiedad? Cuestiones que nos van a ir generando. Entonces nos lleva a una definición pensada del tema de los derechos, de la palabra derecho como tal, cómo funciona en este momento. El derecho puede definirse como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta de que la busca regular las conductas que entre personas tenemos, tanto en la forma entre los particulares como de la administración y los administrados. Recordemos que vamos a ver una clasificación de derechos que sería la rama pública y la rama privada como tal, recordando que existen relaciones entre particulares y relaciones entre administración y administrado. El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social producido y garantizado coactivamente con el poder político de una autoridad soberana. Estamos viendo el Congreso de la República, estamos viendo los distintos órganos administrativos que existen en Guatemala, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social y cuya validez, obligatoriedad está condicionada a los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente en un momento y lugar histórico determinado. En este sentido, debemos tomar en cuenta distintas cuestiones prácticas. Lo vamos a reducir a algo mucho más sencillo. Vamos a remontarnos a mí, yo soy bastante aficionado al fútbol guatemalteco. Soy de Quetzaltenango, me gusta mucho el fútbol. Yo he sido árbitro de fútbol, pero yo me pongo a pensar, ¿para qué fueron creadas las normas o las reglas de juego? Muy bien, es que tiene que haber ciertos límites que un jugador no puede rebasar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dos jugadores están peleando entre los dos? Que tal por cual me hiciste daño, que no sé qué, se están golpeando en todo ese espacio, que es lo que le toca al árbitro como tal resolver en este sentido, y ahí es donde vamos viendo el tema de la soberanía. ¿Cuál es la autoridad? Porque ya la norma ya fue dictada por la IFAB y por FIFA, que son los entes encargados del tema del fútbol en el mundial. Sin embargo, estamos cumpliendo con la normativa que se encuentra vigente, además de los reglamentos que estableció en su momento, en nuestro caso, en Guatemala, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y las ligas federadas que conlleva. Entonces, el árbitro va a venir, va a mostrar las tarjetas rojas correspondientes, los va a invitar a que salgan del terreno de juego, y ahí es donde vamos generando una conducta como tal, que estamos resolviendo un conflicto para que haya una convivencia pacífica y sana en la sociedad. Es decir, los 11 jugadores pasaron a ser 10 jugadores, pero los 10 jugadores tienen que estar sabidos de cuál es la coerción o la coactividad en este sentido, por estar realizando acciones que no corresponden dentro de nuestra de la naturaleza pacífica que se busca. En este sentido, así es como el árbitro pasa a ser, desde nuestros contextos, los órganos administrativos, los órganos jurisdiccionales, e inclusive en su momento la aplicación del tema convencional y el sistema interamericano sobre derechos humanos que aplica al Estado de Guatemala. A eso es lo que quiere llegar
la aplicación del derecho. Hay otras definiciones como el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultad, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es definido como el orden normativo de la conducta humana, dirigido a conservar las normas que regulan la convivencia social y resolver los conflictos entre personas. Ahí es donde vamos encontrando la existencia del derecho penal. El derecho penal, si ustedes han escuchado, los abogados los tomamos como de última ratio, porque debemos haber resuelto por la vía administrativa, civil y otras ramas antes de llegar al castigo penal. En este sentido, de la coerción por haber cometido un delito, vas a purgar cierta cantidad de tiempo en prisión como tal. La idea de derecho alude al conjunto de normas que rigen una sociedad. Derecho es el orden normativo e institucional que regula las relaciones humanas en sociedad y inspirado en postulados de justicia. Disculpen, vamos a arreglar esa diapositiva para que aparezca en blanco, pero es necesario que ustedes tomen en cuenta que esa conducta humana tiene que estar y ser justo. Así como hemos visto nosotros como personas, cuando nos han sucedido situaciones, cuando estamos en las relaciones entre personas y hemos decidido tomar acciones o decisiones, lo hacemos de una forma justa. Eso es lo que tenemos que buscar como sociedad como tal para que podamos generar un respeto entre todas las personas. ¿Cuál es la clasificación de derecho? Ya les he venido platicando que existe una clasificación. Para mí es de lo que nos interesa. Vamos a ver la clasificación desde el punto de vista público y privado. Hay una tercera sui generis que no la voy a tocar porque no habría que analizar muchos temas, pero el contenido del curso nos va a relacionar los derechos humanos. En este caso, el derecho público que estudia las relaciones que existen entre la administración del Estado y los particulares. En este caso encontramos derecho penal, derecho de trabajo, derecho administrativo, derecho tributario, derecho procesal penal, derecho procesal del trabajo, y aquí es donde se encuentra también el tema de los derechos humanos, que es parte de nuestro curso y es de donde tenemos que encontrar por qué se aplica en Guatemala el tema del derecho público como derecho en los derechos humanos. Recordemos de que los derechos humanos están muy relacionados al derecho constitucional y el derecho internacional público. Eso lo relacionan por convenios multinacionales y en que varias partes son los que están aceptando y que están cediendo parte de su soberanía en este sentido para que esos mismos derechos humanos se apliquen en Guatemala. En ese espacio vamos a ver dentro de unos minutos el por qué en Guatemala es tan importante que aunque no aparezcan dentro de nuestra constitución o dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se aplica en Guatemala. El derecho privado es la ramificación en que se establecen las relaciones entre particulares, es decir, por ejemplo, la licenciada Ana Rosario y mi persona tenemos una disputa de tierras. En este caso tenemos que presentarnos ante un órgano jurisdiccional civil para resolver nuestra disputa. En este caso es una situación entre particulares. Si bien es cierto, el Estado tiene que ver, pero ya es una cuestión meramente de problemas de propiedad privada, no es meramente que el Estado tenga que ver. Contrario es el proceso penal en Guatemala, por ejemplo, un delito de homicidio. ¿Qué es lo que está violando? El bien jurídico tutelado de la vida. ¿Y qué es lo que protege el Estado según el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala? La vida y que exista una seguridad dentro de la sociedad. Entonces, por eso se va delimitando las diferencias de cuáles son en ese espacio. Encontramos el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho notarial. ¿Por qué el derecho notarial dentro de este punto de vista? Debemos tomar en cuenta que el derecho notarial, si bien es cierto, es un funcionario público, entre comillas, porque nosotros como notarios tenemos esa investidura de la fe pública que nos fue otorgada por parte de la Corte Suprema de Justicia, es necesario tomar en cuenta que nosotros vamos a dar validez, autorizar los actos y contratos entre las partes. Ahí es donde se genera por qué el derecho notarial es un derecho privado como tal. Pero ¿dónde se encuentran los derechos humanos? Se encuentran regulados dentro del derecho público, tanto en el derecho constitucional, porque ahí va la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos palabras interesantes como la existencia del artículo 44 y 46 de la Constitución, que nos habla de un bloque de constitucionalidad, y también el control de convencionalidad, que vamos a ver en unos momentos. Pero ¿por qué todo va relacionado? Porque de no existir el derecho constitucional, entender
cuáles son los derechos fundamentales y que la misma constitución política nos da la salida para agregar los derechos que no aparezcan contenidos expresamente dentro de la norma, no se pueden aplicar en Guatemala, precisamente porque la Constitución es la base de ese espacio. Hay también artículos, el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay varios artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, donde nos da la valía para la utilización de la Constitución a la par de los convenios internacionales. En ese sentido, es muy importante entender de que los derechos humanos sí se encuentran muy relacionados entre el derecho público, porque es la administración pública la que lo cede para que nosotros los apliquemos. ¿Cuáles son esos temas importantes? La clasificación de los derechos, que en su momento la licenciada Ana Rosario les va a explicar, las características, cuál es la normativa aplicable, que ya les he mencionado, el artículo 44 y 46 de la Constitución de la República de Guatemala, y es ahí donde, ojo, por favor, pongan mucha atención toda vez de que, si bien es cierto, estamos explicando, debemos recordar que lo que vemos en clase es lo que pueden preguntarse en el examen. Y estos son artículos que se podría decir deberíamos saber todos como de cajón, porque si no tenemos el fundamento de dónde funcionan los derechos humanos, ¿cómo podemos explicar todo lo demás? Por eso es que vamos de una generalidad hasta lo particular. El sistema de derechos humanos, que nos vamos a centrar dentro de nuestro curso en el sistema interamericano de derechos humanos, que comprende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal, Interamericana de Derechos Humanos, además de la Corte Penal Internacional que se encuentra en La Haya, allá en Países Bajos. En este sentido, vamos a ir analizando cómo se aplican esos derechos humanos, hasta qué punto podemos llegar, cómo se aplican incluso hasta en los conflictos armados, porque hasta los derechos humanos, ahí aparece el derecho internacional humanitario, que es muy relacionado a derechos humanos, que vamos a ir a ver poco a poco. ¿Cómo ingresan a Guatemala los derechos humanos? Recordando el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Vamos a ver qué es el bloque de constitucionalidad. Son aquellas normativas que nos dan, en todo caso, la entrada de los derechos humanos a Guatemala, en este sentido, que nos aplica a nosotros. ¿En base a qué? Artículo 44 y 46 de la Constitución, que nos establece en específico que todos los derechos humanos que no se encuentren contenidos y que sean realmente derechos humanos son aplicables dentro del Estado de Guatemala. Mientras que el control de convencionalidad es la aplicación de las convenciones internacionales y también las sentencias emitidas por el sistema de derechos humanos como tal, especialmente el sistema interamericano de derechos humanos, con las resoluciones que emiten. Y ahí es donde puedo poner varios ejemplos, pero hay uno que es la que me tiene bastante impactado, que en algún momento lo vamos a hablar en nuestro curso, es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Ya he tenido la oportunidad de platicarlo en cursos anteriores, pero es el curso que más me impacta porque debemos tener cuidado con las personas privadas de su libertad que tengan situaciones médicas, y aquí el Estado de Guatemala incumplió con muchas de las obligaciones como Estado garante en los derechos humanos como tal. Entonces, ahí es donde vamos encontrando, tenemos derechos humanos, pero no se cumplen, tenemos derechos humanos, pero lo está cumpliendo tal institución, y es donde tenemos que ir analizando qué es lo que nos va funcionando en la aplicabilidad y el por qué hay muchos casos que llegan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Como les digo, esta es solo una pequeña forma de análisis para ustedes de qué son los derechos humanos, porque la licenciada Ana va a extenderse más, únicamente es para irles introduciendo, para que vayan ya familiarizándose con todos los temas que nos va a tocar analizar, para que podamos tener ese espacio en la mente. Son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están garantizados por ningún Estado, eso se encuentra en convenios internacionales. Estos derechos universales son inherentes, todos los tenemos, a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. En este sentido,
Los derechos humanos es solo por el hecho de existir, básicamente, pues ser seres humanos. Yo tengo derecho a trabajar, yo tengo derecho a relacionarme con un grupo étnico, yo tengo derecho a la alimentación, yo tengo el derecho a la libertad, tengo derecho a que se me respeten mis derechos procesales penales cuando yo he sido capturado, que puedan leérseme los derechos, que pueda tener un trato justo ante un órgano jurisdiccional, que la misma Policía Nacional Civil me trate de buena forma, porque al final yo no me ha condenado un órgano jurisdiccional para que me diga que ha sido citado, vencido y en juicio donde me establezca que yo estoy condenado, sino que ahí se presume mi inocencia. Todos esos espacios son parte de los derechos humanos que debemos ir analizando. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta qué instituciones en Guatemala velan por los derechos humanos, previo a iniciar el tema de las características de los derechos humanos. En principio, nosotros como personas individuales debemos saber la norma, y no porque les esté diciendo por obligación, no. Nosotros debemos, cuando menos en nuestra vida, saber qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que nos dice el Código Penal, el Código Civil, al menos nuestros derechos básicos, porque en algún momento de la vida nos va a servir, porque es que nosotros somos ciudadanos para derecho electoral. Muchas cuestiones que tenemos que ir analizando, y es el momento, tal vez es mi momento de reflexión hacia con ustedes, para que pongamos atención a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Leamos el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, incluso hasta la Convención de Derechos del Niño, porque aquí vamos a tocar dentro de nuestro curso en algún momento respecto a la niñez y la adolescencia y qué es lo que el Estado de Guatemala busca en la protección, que ahí vamos a llegar hasta un juzgado de niñez y adolescencia que en su momento vamos a aplicar. Pero también está el Procurador de los Derechos Humanos, los órganos jurisdiccionales son garantes como tal, por el principio del iura no cuya, que el juez sabe del derecho en este sentido, tiene que aplicar esa normativa, tiene que aplicar los casos que se han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las demás instituciones del Estado, inclusive sean públicas o privadas. Muy bien. La Corte de Constitucionalidad también es otra de las cuestiones importantes porque ellos son garantes en base a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y en dado caso el Estado de Guatemala ha fallado, se tiene que ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar la denuncia correspondiente y hacer las diligencias para presentarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en algún momento lo vamos a aplicar en su momento. Muy bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Se distinguen por ser intrínsecos, todos nacen con ellos, inalienables, no se pueden suprimir, no se pueden decir usted no tiene el derecho a la vida, tiene que morir, eso no se puede. Son universales para todos y son indivisibles, no se pueden separar porque usted nació, porque usted trabaja, no puede educarse, no, todos son para todas las personas como tal. Sin embargo, estas son solo algunas cuestiones que vamos a ir analizando y tomando en cuenta para que ustedes vayan entendiendo el esquema de los derechos humanos y por qué era necesario empezar desde la palabra derecho para llegar a esto, porque sin el derecho, sin la conducta ya regular, no podíamos llegar a los derechos humanos porque no entendían las personas por qué se está protegiendo mucho ese tipo de derechos y no es, por ejemplo, un derecho de una sociedad mercantil, por ejemplo, sino que estamos hablando por el simple hecho de ser personas. Son interdependientes, todos están relacionados unos con otros, de manera que si hay avances en uno de los derechos, en las otras tiene que haber afectación, y son imprescriptibles, no prescriben en los derechos, son indelegables, no se pueden delegar, y siempre van a estar en evolución continua. Lo que ustedes conocían hace 10 años no es lo mismo que hasta ahora. ¿Por qué? Por las mismas resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la forma en que los estados han estado aplicando el tema de los derechos humanos van evolucionando como tal. ¿Cuáles son las generaciones de derechos humanos? Existe una primera generación que esa empezó desde la Revolución Francesa como rebelión ante el absolutismo de la monarquía, es decir, el monarca era el único que manejaba ese espacio. En este contexto encontramos integrada por los denominados derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, el derecho a elegir ser electo, el tema también de los derechos procesales que pudieran existir, derecho a la vida, la libertad, la igualdad, etcétera. La segunda generación ya son otros escalón que existen dentro de los derechos humanos,
que son de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales, en este caso, o tienen su procedencia desde 1917 en la Revolución Industrial de México. Incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo, constituye una obligación de hacer del Estado y por satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades del mismo. Y la tercera generación, que es una de las más nuevas, que es los derechos de los pueblos o de la solidaridad, que en su momento vamos a analizar normativa específica respecto, por ejemplo, al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo para entrar en contexto a qué se refieren estas generaciones de derechos humanos. Bien, hasta aquí hemos llegado en el tema de la clase como tal. Si ustedes tienen dudas, tienen preguntas, pueden hacerlas dentro del chat de YouTube o nos pueden mandar sus preguntas dentro de la aplicación del correo electrónico que ya les hemos compartido en el tablón. Gracias a todos por ponernos su atención debida en el presente curso. Ha sido un tema bastante corto, toda vez de que estamos apenas iniciando, pues ya vayamos generando más contenido, vamos a ir abarcando más temas y va a ser un aprendizaje muy bueno en este sentido. En este sentido, quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por estarnos acompañando y por el momento esto ha sido todo por nosotros de parte de la licenciada y de mi parte. No sé si quieras decir algo, licenciada, antes de finalizar. Gracias, licenciado. Bueno, nada, agradecerles por haberse conectado en esta primera clase, recordarles pues que la clase, como ha sido grabada, pueden ingresar a ella ahora que se termina y si mañana tienen dudas, si no han escuchado hoy por completo todo el contenido, mañana pasado, cuando quieran, podrán volver a ingresar a ella para poderla escuchar. Esa es la ventaja de que se esté grabando. Recordarles también la asistencia, si todavía no han completado el formulario, recuerden hacerlo pues ahora que finaliza la clase para que se pueda tomar en consideración. Y por supuesto recordarles que estén pendientes de la sección porque seguramente les estaremos compartiendo contenido y más información sobre la próxima clase. Feliz día para todos y pues claro, nos vemos el siguiente martes con el siguiente tema que serán las generalidades o la introducción, mejor dicho, al término de los derechos humanos. Por supuesto, eso no resume todo el curso porque va a ser una clase introductoria para que puedan empezar a comprender pues hasta dónde va a irse enfocando el contenido en general. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.